Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas, decirle al mundo entero de tu amoroso corazón. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Son vivas y eternas tus promesas en la tribulación. Tu sagrado corazón es refugio seguro. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. En la angustia y en el dolor nos llevas a tu corazón para consolar y sanar en tu amor. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Buenos días, hermanos. Disponemos a celebrar nuestra Santa Misa. Pedimos al Señor por los hermanos de la colonia Rancho Alegre 2, que tienen como santo patrono a San José Obrero, por la salud de María Elena Ramírez Ordóñez, por el descanso eterno de María Elena Ordóñez Rodríguez. También le damos gracias al Señor porque hace 36 años
empezamos a hacer diócesis de Coatzacoalcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón de todos nuestros pecados. Arrepentidos y confiando en la misericordia de Dios, nuestro Padre, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que has establecido para el género humano el precepto del trabajo, concede propicio por el ejemplo y con la protección de San José, que podamos cumplir con las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos,
no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y el daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan su nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es tu amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado este
y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar hoy la fiesta de San José Obrero, dentro del tiempo de la Pascua, nos permite reflexionar principalmente del papel que tiene la figura de San José en la historia de la salvación. Por eso, de alguna manera, la celebramos como esposo de la Virgen María en el tiempo de la Cuaresma, el 19 de marzo, y ahora en la Pascua como el santo patrono de los trabajadores. Y principalmente cuando oímos hablar de San José como cooperador también, colaborador de la historia de la salvación, al aceptar a la Virgen María, cuando ella ya había concebido por obra del Espíritu Santo a su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, nos da el ejemplo de cumplir la voluntad de Dios a pesar de lo que puedan decir los demás a nuestro alrededor. La palabra de Dios, escuchábamos la lectura primera que fue del Hecho de los Apóstoles, que corresponde propiamente al tiempo de Pascua que estamos viviendo y que nos recuerda cómo alguien vive siempre convencido de lo que ha oído o aprendido, fiel. En el caso de San Pablo, primeramente fiel a la ley, fiel al judaísmo, y por eso perseguía, odiaba a la iglesia, encarcelándolos a todos los miembros que encontraba. Pero después también nos da el mismo ejemplo de fidelidad cuando el Señor le da el don de la conversión camino hacia Damasco. Ahí encuentra a Cristo y le hace recordar que a todos aquellos a quienes Él ha encarcelado por creer en Él, en Cristo Jesús el Señor, quiere decir que a Él mismo lo ha encarcelado, lo ha perseguido. Cuando le pregunta a Pablo, ¿quién eres, Señor? Yo soy a quien tú persigues. En aquellos que tú has perseguido, encarcelado, ahí estoy yo. Y después, cuando el Señor lo manda para que se encuentre principalmente con el que le va a devolver la vista, allá en Damasco, siempre el Señor en su preocupación va a hacer esto. Y cuando Ananías, que es aquel que le va a devolver la vista por obra y gracia del mandato del Señor, le va a decir: Señor, primero recuerda quién es este hombre
perseguidor, aquel que persigue a los que creen en ti. Sin embargo, el Señor le dice a Ananías que no importa, ve allá porque yo lo he escogido como un instrumento para dar a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ahí está el cambio que va a hacer Dios, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la conversión. Si es cierto que Pablo no pide perdón, sin embargo, el encuentro que tiene con él, cuando le dice yo soy aquel a quien tú persigues, es claro que Pablo se arrepiente. Y si se arrepiente, es el ejemplo perfecto de la conversión, de perseguidor a apóstol, enviado para dar testimonio del Cristo del Señor. Por eso le dijo, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Y cuánto padeció San Pablo, primeramente con los judíos, a quienes le reclamaban cómo es que se había convertido del judaísmo al cristianismo. Y él les decía cómo se había convertido, quién se le había aparecido, quién le había hablado, el Señor resucitado. De esa manera también nos enseña a nosotros también que Dios tiene el poder de convertirnos, como convirtió a Pablo, y de hacernos, como a Pablo, discípulos, apóstoles o enviados para llevar esta buena nueva de la salvación aún a aquellos mismos que antes se defendían. Y ahora hay que proclamarles abiertamente que Cristo es el Señor, que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado y que nadie puede salvarse si no es por medio de Él, que padeció por nosotros, muriendo en la cruz, para nuestra salvación, para nuestra reconciliación con el Padre y sobre todo para abrirnos las puertas del reino de los cielos. Y decía de la cooperación de San José. Recuerdo que uno de los primeros escritos que el Papa San Juan Pablo II escribió respecto del trabajo, un pequeño documento que se llama Laborem Exercem, o el trabajo en la vida cotidiana, o el ejercicio del trabajo. Y lo principal que remarcaba el Papa San Juan Pablo II en ese texto, en esa carta encíclica, decía, el trabajo dignifica al hombre. Con el trabajo, decía ya el documento de Vaticano II, que habla sobre la dignidad del trabajo, por medio del trabajo Dios sigue colaborando en la creación del mundo. Por eso el hombre que trabaja es más digno. Aún, dice el Vaticano II, aún cuando el trabajo sea pareciendo el más insignificante y el más sencillo de todos los trabajos. Por ejemplo, el que barre las calles. Todo trabajo dignifica al hombre. Por eso Pablo en una de sus cartas va a decir, el que no trabaja, que no coma, para que sea dignamente llamado persona, es aquel que trabaja, que se esfuerza, tal como lo dice el libro del Génesis, el Señor hizo que el hombre con su poder sometiera la creación entera.
Y así la va sometiendo. Y la va sometiendo que hasta hoy, en esta situación de pandemia del COVID-19, estamos pidiéndole al Señor que por medio de los científicos que están en los laboratorios, trabajando, haciendo pruebas para lograr curar el COVID-19 en todos sus aspectos, como va cambiando, va mutando. Le estamos pidiendo eso, Señor, darles ciencia, sabiduría, entendimiento para que encuentren una vacuna, un medicamento que sea capaz de que ya no muera nadie muera ya por el coronavirus. Entonces el trabajo ese es, unos en el laboratorio, otros cuidando a los enfermos por la pandemia, otros trabajando en las situaciones que son necesarias para nuestra vida, como son los alimentos. Y desgraciadamente otros que están sin empleo y que necesitan de los que trabajan todavía o de los que perciben su salario, una ayuda para poder comer en casa. Pues pidamos al Señor que en este día en que celebramos a San José Obrero, conceda empleo a los que no lo tienen y que el Señor con su mano poderosa acabe con esta pandemia. Les doy el don del Espíritu Santo a los científicos para que puedan encontrar una vacuna, medicamentos para superar esta pandemia y no nos lleve a la muerte. Y que también el Señor nos conceda, por intercesión de San José Obrero, que el trabajo sea un trabajo siempre digno y bien remunerado, justo, para que realmente sea dignificante para el hombre. Y también nos conceda, puesto que le damos gracias por los 36 años que caminamos como diócesis de Coatzacoalcos, a nuestro primer obispo, Monseñor Carlos Talavera Ramírez, les conceda el descanso eterno, el premio, la corona merecida por todo su trabajo que desarrolló en nuestra diócesis, y a nuestro obispo, don Rutilo, le conceda también seguir pastoreando esta diócesis para llevarnos juntos al encuentro definitivo con el Señor a través de la historia. Que así sea. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que se acuerde de nosotros, obra de sus manos. Digámosle con fe: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Señor, que puso en manos de San José el cuidado de su Verbo hecho hombre, asista a los pastores de la Iglesia, en manos de los cuales ha establecido los sacramentos de la gracia y los dones de la salvación. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Señor, que puso la tierra al servicio del hombre y le dio la misión de cultivarla, conceda a los trabajadores el sustento necesario y una vida digna y feliz. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Señor, que permitió que José fuera turbado por la incertidumbre y la duda y tuviera que huir de su tierra, venga en auxilio de los inmigrantes y de todos los que viven en medio de dudas y tormentos. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Señor, que quiso que José fuese asistido por Jesús y María en el momento de su muerte, sea benigno y misericordioso con los agonizantes,
y nos asista en la hora de nuestra muerte. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Te damos gracias, Señor, por los 36 años de vida que nos concedes como diócesis de Coatzacoalcos. Te pedimos nos concedas, unidos a nuestro pastor, Monseñor Rutilio Muñoz Zamora, y todas nuestras parroquias, ser unidos y vivir siempre como tú has querido que vivamos, siguiendo al buen pastor que ha dado la vida por todos nosotros. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. También te pedimos, Señor, por todos los enfermos que están padeciendo el COVID-19, esta pandemia que en el mundo actual estamos padeciendo, para que tú, Señor, les concedas consuelo, les concedas pronto su salud y se reincorporen sus habitaciones. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Que nos ayuden, Señor, los méritos de San José, esposo santísimo de la Madre de Jesús, y que por su intercesión consigamos los bienes que por nuestra debilidad no nos atrevemos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto con este vino, junto con este pan, traemos, Señor, nuestra ofrenda a tu altar, agradecidos porque tú nos los das y con nosotros te has querido quedar. Convertirás este pan en tu carne, convertirás este vino en tu sangre, y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Dios nuestro, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos propicio que los dones ofrecidos se conviertan en protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales
celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rutilo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Monseñor Carlos Talavera, María Elena Ramírez Ordóñez, María Elena Ordóñez Rodríguez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de María Elena Ramírez Ordóñez, quien te pide la salud, nuestros hermanos de la comunidad de San José Obrero, en la colonia de Rancho Alegre 2,
Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, digamos juntos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu En el Espíritu de Cristo resucitado, dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy a tus pies
ponemos nuestra vida hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Oración de comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas de este mundo y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de San José, llevemos en nuestro corazón las pruebas de tu amor y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, quédense con la paz del Señor resucitado. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios.